Recordar a mi madre. Excelente. Sí. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Y es para mí un gusto estar en esta oportunidad, una gran satisfacción encontrarme con una persona muy significativa de la época universitaria, específicamente en el campo de la psicología en la Universidad del Valle, el profesor Efraín Candamil Vargas, porque él quiere también recordar, como él lo acaba de mencionar, el apellido también materno. Bienvenido, profesor. Un gusto estar con usted. Muchas gracias, Albert. Muy amable. Qué bueno tener esta oportunidad de revivir la vida, de conmemorar un hecho tan significativo para mí como es haber vivido prácticamente los años más hermosos de mi vida en 38 años que sucedieron en la universidad, tanto como estudiante, como profesor, como hice también un posgrado en gerontología. Y bueno, allí alrededor de eso yo pude como entretejer mi experiencia, porque cuando yo entré a la universidad a estudiar, ya llevaba 10 años en el campo profesional. Entonces, Interesante. me halaga sobremanera, pues tener la oportunidad de participar. Te agradezco a ti porque me doy cuenta que eres muy dedicado a esto y le has puesto mucha energía, y muchos, pero me imagino que has disfrutado mucho hablando con la Por gente. supuesto. Por supuesto que sí. Precisamente hablando del entorno universitario Unibayuno, de la Universidad del Valle, lo sabes muy bien, nuestra alma mater cumplió este año a mediados del año, pero pues se celebra durante todo el año, un año complejo por lo de la pandemia, el confinamiento y todas estas tensiones que estamos viviendo como seres humanos. La universidad cumplió a mediados de año y se celebra 75 años de su fundación, de su establecimiento. ¿Qué significa precisamente para una persona como tú, tan dedicada desde estudiante, trabajador también en el área psicológica, en la parte clínica y también como maestro, nuestra alma mater? Pues es como cotejar mi existencia formativa allá en el contexto del alma mater, que es tan bella para mí. La quiero mucho, la quiero por todo lo que me dio y por cómo es en su entorno, su campus. Es una hermosura. Para mí la universidad, es decir, me conmueve cuando hablo de ella. Me toca mucho, porque es que son 38 años, tal vez. Entonces, eso es desde cuando hacía yo mis primeras armas hasta cuando dejé de hacerlas. Que yo empecé en el 73 como estudiante y el último taller lo hice en el 2011. Allí ya decidí no tener que ver nada más, porque era mucho. Pero aquí puedo hablarte inclusive de mi pasión. No sé, es que a veces pues, uno no puede poner las cosas en el punto adecuado, pero se me sale de la respuesta sobre qué me apasionó a lo largo de toda esa existencia, ¿Qué la te ha labor en apasionado? grupo, la Excelente que lo labor menciones. con los grupos. Mucho trabajo con grupos, pero muchos. Yo he hecho miles de talleres, miles de seminarios con estudiantes, con compañeros. Entonces, cuando vi esa pregunta allí, yo dije, pues es que yo he vivido en los grupos. Y particularmente hoy en día, después de 9 años de retirado prácticamente, he tenido la oportunidad de vivir mi existencia en el campo, sin perro, sin esposa, sin hijos, solo con la vegetación. Y allí estoy. En ese momento estoy en Cali, pero mi vida está ahora allá. Entonces hago como un contraste allí de todos esos tiempos que estuve con grupos y cómo estoy ahora, ¿no? Como en un receso, en un descanso, en un respiro, pero muy gratificado.
Digamos que ese ha sido el aspecto que más te ha apasionado profesional y personalmente en tu vida entonces, relacionado con el alma Sí, mater, el trabajo con grupos. el trabajo con grupos, siempre. Porque, por ejemplo, Interesante. fíjate que podríamos decir que cuando yo decidí estudiar psicología, estaba trabajando con un grupo de docentes en el Antonio José Camacho, orientando a los niños de primero de bachillerato. Y al elaborar ese instrumento, el elaborarlo nos indujo como a relacionarnos y a comprender más en conjunto lo que es la labor educativa, que no se puede dar como individualmente, sino que uno está como contextualizado. Y eso le dio mucha fuerza al trabajo y prácticamente allí yo empecé a ver cómo era de valioso el trabajo en grupos. Entonces seguí en esa dinámica, Esa trabajando fue con la los dinámica. grupos. Sí, Interesante saber ese aspecto y ligarlo a ese otro aspecto tan importante hoy en día. Estamos hablando que ese instituto de psicología del cual tú hiciste parte históricamente, prácticamente desde muy temprano, de esa formación como estudiante profesional y académica y también en lo personal. Ese instituto está muy cerca de convertirse en una facultad. Es un paso importantísimo y estamos quizá a meses de que eso sea oficializado, ¿no? Expuesto y compartido oficialmente a la comunidad en general. ¿Cómo miras tú ese paso tan importante de instituto a ser formalmente una facultad? Algo muy anhelado por mucha gente. claro, pues eso implica o eso explica cómo se ha trabajado en psicología desde hace mucho tiempo, porque esto no se puede lograr de la noche a la mañana. Eso ha sido una secuencia de labores gratas y difíciles o ingratas también, porque la evolución de un departamento o de una escuela no es muy fácil, porque debe trabajar varias personas allí. Entonces, para mí es muy grato que ahora esté mi querido departamento de psicología en camino a estar siendo ya una facultad. Que me gustaría también, inclusive, bueno, tengo algunas apreciaciones de lo que es una facultad. Facultad es tener como más potencia sobre las cosas, más autonomía. Maravilloso. Me apasiona, querido Delbert. Te correspondió la excelente oportunidad de relacionarte académicamente con profesores y profesoras de una envergadura impresionante, no solamente en el Valle del Cauca, pero a nivel nacional. Por ejemplo, el doctor Rubén Lecter, Sí, el doctor Estanislao Zuleta, el doctor honoris causa Estanislao Zuleta, asumo que también te pudo haber dado clases en esa época en psicología, sí, el señor. Octavio Giraldo, varias personas en Judith Bolívar y todas estas personas Sonia de Melut. una importante. Sí. Yo tuve, por ejemplo, tuve la gracia de asistir 3 semestres de seguidos a las lecciones del maestro Stanislao Zuleta, que eso no lo, bueno, quizá no lo puede contar mucha gente ahora, pero yo tuve esa gran fortuna. Entonces, muy grato, y sí, los Octavio Giraldo, Rubén Letter, inspiradores de mi corriente humanista, de mi, de mi anhelo por trabajar por el grupo de psicología, porque hicimos un trabajo entre docentes y alumnos donde, donde funcionábamos y programábamos seminarios e invitábamos personas de fuera del país, muy buenos mentores. Y quiero exaltar la capacidad y la inteligencia de Octavio Giraldo Neira, que fue profesor mío también y después
compañero de todas estas líderes y compañero fundador de la Sociedad Colombiana de Sexología, para la cual tuve el grato honor de ayudar a traducir algunos documentos para la revista, porque sacábamos una revista periódica. También de ser cofundador de la Sociedad Colombiana de Psicología Humanista, Asociación Colombiana de Psicología Humanista, y de la cual fui su primer presidente. Entonces, es mucho, es mucho. La verdad que es un bagaje que me emociona mucho. Gracias por permitirme en este momento de mi vida hacer esa mirada. Hacer Con esa mucho mirada gusto. tan... Sí, muchas gracias. Y gracias a ti por aportarnos tu perspectiva, tus recuerdos, tu memoria, que aporta este enriquecimiento colectivo de reconstruir todos esos aspectos históricos y anecdóticos que nos unen, que nos cobijan como campo del conocimiento humano, la psicología como tal en Univalle. En ese orden de ideas, estimado profesor Efraín, ¿cómo fue tu historia? Ya nos narras, por ejemplo, cómo fue tu llegada a estudiar psicología, porque te interesó porque eras un docente de una institución técnica en Cali, Antonio José Camacho, y allí tienes una oportunidad de desarrollar un medidor, llamémoslo así, de esas capacidades personales de los Sí. estudiantes. Luego eso te motiva a estudiar precisamente psicología y la estudias allí. ¿Cómo es la historia para que llegues después, a lo largo de este proceso, a vincularte a ser un profesor y luego también, como tengo entendido, a trabajar como psicólogo clínico atendiendo estudiantes? Algo tan brillante. Pocos estudiantes o profesores creo que han tenido esa oportunidad tan espectacular de trabajar todo el espectro académico y profesional de la psicología en la universidad, como en tu caso, atendiendo también población estudiantil allí mismo. ¿Cómo Sí. fue esa llegada? Bueno, a ver, si me permites, voy a ir un poquito atrás a la llegada. Bueno, sí, ya hablamos un poco de cómo fue que yo decidí dirigirme a estudiar psicología, siendo un técnico industrial. Eso ya está explícito, ¿no? Entonces, entré a estudiar psicología en el 73, tomando unos pocos créditos porque tenía mi carga laboral y no podía dedicarle mucho tiempo a la carrera. Solamente los créditos que me permitían un tiempo precario. Entonces, allí en el 73 empecé los estudios en la universidad, pero simultáneamente yo seguía trabajando en educación. Hice los primeros semestres y en 1976 viajamos al Reino Unido porque mi esposa se ganó una beca y nos fuimos a Londres con nuestros dos hijos de 5 y 6 años. Mientras ella hacía su diplomado en lenguas, yo hacía las veces de ama de casa o amo de casa y atender los niños para la escuela y estudiaba inglés. Yo logré allí obtener el First Certificate de la Universidad de Cambridge, que también fue glorioso, y de visitar la casa del maestro Freud. Allá me senté en una silla que se sentaba y leía en el inglés que no era muy bueno en ese tiempo, pero yo lo estaba luchando. Y también pues visité la clínica de Ana Freud, que en ese tiempo aún vivía. Estoy hablando del 76. No hablé con ella, pero la vi de lejos. Entonces, esos elementos de gran fortuna para un estudiante de psicología fortalecían mucho la inquietud de estudiar psicología. Entonces, eso fue maravilloso. Y ya más adelante inicié como psicólogo por el Colegio San Luis Gonzaga. Allí también trabajamos con un grupo de otros 3 psicólogos, también de la Universidad del Valle, y fue muy potente ese trabajo en equipo. Yo podría decir, bueno, puede que en otros momentos haya habido cosas similares,
pero fue muy singular. Nosotros tuvimos una ascendencia en la comunidad del Colegio San Luis Gonzaga muy interesante. Tú puedes tal vez tener experiencia de qué es ese colegio, qué ha sido. Colegio de muy buena formación, ha salido gente muy buena. Y entonces seguí en esas, ampliando mis conocimientos en la universidad, también en el campo vocacional, estudiando, por ejemplo, modelos de desarrollo vocacional, la Universidad Laval de Quebec. La directora de mi práctica, de mi estudio de caso final, fue la doctora Villó, coautora de ese modelo, y a quien trajimos también aquí a Cali en ese tiempo. Hacíamos intercambios de profesores. Y entonces logré una formación muy afilada en cuestiones de orientación vocacional. Entonces pude hacer un trabajo en 10 colegios de la comunidad de maristas de Colombia. Yo trabajé en Cali, iba a Palmira, iba a Armenia, iba a Bogotá, a Ibagué, a Popayán, a Pasto y a Ipiales. Y en última fui al Alto Putumayo. Todo eso haciendo labor con las comunidades de los hermanos maristas. Entonces eso reforzó mucho mi decisión de ser alguien que iba a trabajar con grupos. Después participé en un programa que trajeron de Estados Unidos, que se llama el Instituto Juvenil en Prevención de Uso de Sustancias Psicoactivas. Por allá me acuerdo de ese Strauss, que también estaba en ese tiempo en ello, y por ella, que era profesora mía, entonces entré a ese instituto para formar, para orientar gente. Luego tuve otra oportunidad de trabajar en grupo, que fue el taller de salud mental de la Secretaría de Salud Departamental. Ese taller lo dirigía un psiquiatra, Jairo Jaramillo, y nos dirigíamos a las comunidades de los municipios, por ejemplo, Ginebra, Cali, Tuluá, otros 2 pueblos del Valle del Norte, y hacíamos largos talleres de fines de semana, 3 o 4 días de la semana, estudiando el ciclo vital humano, dramatizado, muy activo, muy de grupo, muy participativo. Más adelante logré pues como estructurar mi propio taller, seminario que ofrecí para el Centro Experimental Piloto de Cali y para el Centro Auxiliar de Servicios Docentes, para capacitar docentes que estaban mejorando pues su escalafón. Allí también fue una labor muy buena de grupos. Mis talleres, por fortuna, tenían una buena acogida. A mí me decían, no trabajes con los maestros, que los maestros son muy problemáticos. Maravilloso fue ese trabajo con los maestros. Como también cuando empecé a salir con los estudiantes de San Luis, me decían, no, muchachos, molesta mucho, y nos íbamos a hacer un taller a una casa de campo, y los muchachos funcionaban a la maravilla. Bueno, yo realmente me siento muy afortunado porque eso tuvo un curso muy alto. Entonces, me sentí muy bien y allí empecé, pues continuó, digamos, en ese derrotero que estábamos hablando por allá en los años 80, dando unos talleres de ética en la Universidad Libre, en la Universidad San Buenaventura y unas técnicas de estudio en la Pontificia Universidad Javeriana. Allí estuve como 3 años y finalmente llegué a la Universidad del Valle a hacer unos cursos de metodología, de teoría de personalidad, y para mi sorpresa, porque no me lo esperaba, el puntaje que me daban los estudiantes para mi curso, por encima del 90. Yo me quedé de una pieza. Era muy dinámico, era muy agradable, muy participativo.
lograr que los estudiantes como que miren hacia donde uno está mirando y empujar hacia ese lado, entonces muy gratificante. Y allí seguí pues trabajando en la Universidad del Valle. Y por esa época recuerdo muy bien, uno de tus hijos, Octavio, fue compañero nuestro en nuestra cohorta en el año 91. Él empieza a estudiar psicología por esa época y comienza a tomar pues, las clases. Y fue durante ese tiempo, durante el cual tú también enseñabas, por ejemplo, esta clase de psicología de la personalidad, entre otras. Ajá, sí. Buenos estudiantes. Eran unos talleres muy creativos. Estábamos en subgrupos, que eran como familias o equipos, y eso era una competencia muy rica para hacer una participación de los estudiantes bien dinámica. Muy grato, muy grato. Entonces, bueno, y ya de allí, pues, se presentó la oportunidad de concursar para el servicio de salud de la Universidad del Valle del Bienestar Universitario. Duro concurso, Albert, duro concurso. Eso duró más de un mes, creo. Y más de una vez estaba yo descabezado. Pero en ese tiempo había aspirantes, por ejemplo, esposas de vicerrector o damas pues, de la sociedad que querían, eran psicólogas y querían ese cargo. Entonces hubo una competencia allí durita, con la gracia grande que yo obtuve pues el cargo para desempeñarme allí como psicólogo del Servicio de Salud con otro genial equipo. Sigo en mi historia de los equipos de trabajo y de clase, porque ellas, María Eugenia Henao, María Isabel Correa y María Elena Sánchez, las tres Marías y un Efraín, hacíamos un equipo maravilloso al servicio de bienestar universitario. Y allí atendían precisamente pero, casos con un trabajo psicológico en la parte clínica, ¿correcto? sí, y preventiva y dinamización de grupos y solución de problemas de grupos, porque a veces en las distintas facultades de la universidad se formaban discusiones o problemas difíciles y se había pues como enfrentamientos entre los mismos profesores del mismo departamento. Allá íbamos nosotros a hacer nuestros talleres de integración, de comprensión y fue muy, muy bueno. La verdad que fue muy satisfactorio ese trabajo allí con las tres Marías. Qué interesante. Y durante todo ese periplo tan destacado, como lo vienes mencionando, trabajando en la parte de docencia y luego involucrándote también a trabajar en bienestar universitario, al servicio de los estudiantes y al servicio de profesores, profesoras en el ámbito universitario también. Toda la ¿Qué comunidad. cambios con la comunidad, qué cambios importantes has vivido en todos estos pasos, en todas esas épocas, instancias, ahí en la universidad, digamos, en el campo de la psicología? Cambios. A ver. Bueno, es que como que son otros lugares para percibir la problemática, ¿no? Los asuntos. Cuando uno es estudiante, mira los asuntos desde el punto de vista estudiante y ahora cuando éramos psicólogos del servicio de salud, teníamos como una percepción macro y
de toda la comunidad. Al fin y al cabo, la población de la Universidad del Valle es un referente de la ciudad de Cali. Había una diversidad de problemas, de asuntos muy importantes por trabajar. Entonces, no te podría precisar con mucho detalle en este momento, no me fluye, digamos, la idea, pero de todas maneras eran retos que enfrentábamos con mucha decisión y pues los discutíamos, no siempre era un éxito todo, siempre había dificultades y cuestionamientos, pero siempre salimos adelante y muy satisfechos por esa labor. A partir de que mencionas estos retos que fueron asumiendo con tanta responsabilidad, con tanto empeño, ¿qué logros, aparte de los que ya mencionaste algunos, qué logros importantes obtuviste en tu desempeño, tanto en el campo psicológico en la Universidad del Valle, profesionalmente, y aparte de los que ya mencionaste, que son varios? Ajá. Sí, bueno, nuestro grupo que te comento de los 4 psicólogos de bienestar universitario, entramos a formar parte de un equipo de docentes cuando se formó la universidad desescolarizada, que la Universidad del Valle, que estaba en ese tiempo liderando ese ítem de lo desescolarizado, de la universidad a distancia, hacíamos capacitaciones los jueves a partir de las 5:30 de la tarde hasta las altas horas de la noche para capacitarnos en esa nueva experiencia de docencia. Entonces, nosotros fuimos docentes de la universidad desescolarizada, tuvimos la oportunidad de usar tecnologías, de tener experiencias muy relevantes. Por ejemplo, en la parte preparatoria vinieron conferencistas de distintas partes de España, de Estados Unidos, y logramos una formación muy coherente. Éramos más de 20 docentes y trabajar con tanta gente a veces se pone difícil, pero logramos pues entrar a ese equipo y nosotros los de psicología éramos como la punta de lanza de esas metodologías de autoformación que se denominaron para la universidad desescolarizada. Por ejemplo, ya se nos grababan en televisión nuestros talleres y salían al aire. No sé si alcanzaste a experimentar eso, que nosotros hacíamos el taller y lo presentaban en las mañanas, como a las 6 o 7 de la mañana, presentaban ese taller al aire, fuera de la universidad. Entonces, para uno es maravilloso eso, porque le da la impresión que está haciendo las cosas bien. Y mira que nosotros reajustamos unas técnicas de relajación y tuve la fortuna de ser yo quien con mi voz las grabamos de nuevo para la universidad desescolarizada, de modo que mi voz, querido Albert, quedó grabada en miles de audiocasetes que se repartieron en todos los centros nodales que tenía la Universidad del Valle, que tenía en varios municipios del Valle del Cauca, de Cauca y en otros sitios como Cartagena, Santa Marta, Guajira, Bucaramanga, Bogotá. Y yo terminé siendo, por fortuna también, quien iba a esos lugares, de todos los distantes de las capitales, a hacer el taller de manejo y control del estrés, como punta de lanza de ese curso de metodología de autoformación. Valiosa valiosa experiencia la que tuviste de llevar eso a cabo, de ser participante y de ser una de las personas que con mayor ahínco desarrollaron ese aspecto de la educación en el ámbito universitario y descentralizado, de ir a otras regiones a llevar esos materiales tan importantes. Precisamente, ¿qué anécdotas Sí. recuerdas
de cuando vienen a tu mente todos esos desarrollos históricos que has mencionado como estudiante, como profesional clínico y como docente, y también expansivo, llamémoslo así, el conocimiento psicológico, de alguna manera pedagógico, a otros lugares de la región? ¿Qué anécdotas recuerdas de tan enriquecedor proceso? Sí, claro, mucho trabajo, mucha entrega, pero recibíamos mucho. A nosotros no me interesaba que pasaran las horas o que teníamos que ir a un sitio distante, que los medios de transporte eran como precarios, conductores un poco atravesados y nos llevaban a toda por una carretera destapada, o que, por ejemplo, llegar a un centro de reclusión donde había estudiantes a dar un taller y resulta que los del patio, los restantes que no eran estudiantes de la universidad, querían tomar el taller que yo iba a dar allí sobre manejo y control del estrés. Y eso había que resolverlo ahí en ese momento, porque yo iba a trabajar con los que estaban matriculados en la universidad, pero ellos les hablaban a sus compañeros de patio que estaban estudiando en la universidad y que venía alguien a dar un taller. Allí en ese momento me solicitaron que si yo los acogía a todos, y los acogía a todos. Hice el taller de manejo y control del estrés con todos los de un patio. Eso se sucedió en Buga, eso se sucedió en Valledupar, otro sitio. Otra anécdota maravillosa fue el trabajo en la, en la base naval Bahía Magdalena. Allí trabajamos con los oficiales que eran pues alumnos de la universidad, pero también los mariners que estaban en servicio solicitaron un taller para ellos. Y el capitán me llevó a un sitio donde estaban ellos, por allá, por el bosque, y allá hicimos un taller de manejo y control del estrés con esos muchachos. Entonces yo les pedí el favor, por favor, que dejaran las armas porque íbamos a hacer el taller. Y ellos me dijeron, no, nosotros no podemos soltar las armas. Nosotros podemos hacer el taller, pero armados. Con Imagínate, las armas y con las botas puestas. con las botas puestas. Eso no estaba en mi mente, que yo iba a tener que definir algo así. Bueno, pues lo hacemos con las armas. ¿Qué pasa? Yo sabía lo que tenía que hacer, o sugería si había un impedimento o algo, pues, pero funcionó muy bien eso. Entonces, esas cosas le dan a uno como un aval especial, una inspiración para que se puede trabajar todos los grupos que usted se imagine, Asumo independientemente que de sí. quiénes sean, dónde están, cómo están. Eso fue bello, eso fue bello. Y considerando esa experiencia tan amplia y tan diversa, ¿qué áreas precisamente incorporarías tú como psicólogo que tuvo esa valiosa oportunidad de estar en amplio territorio de lo nacional, de lo regional y trabajando en esas esferas tan distintas desde estudiantes con niveles tecnológicos hasta personas relacionadas con el ejército? ¿Qué áreas relevantes incorporarías a la formación de los psicólogos, de las psicólogas, teniendo en cuenta todo ese bagaje, toda Ay, esa experiencia? a ver, vaya le preguntica. Eh, pues una actitud muy decidida a creer que para lo que nosotros nos formamos es viable y que, por ejemplo, aspectos que le den como la fuerza a eso, que no hay obstáculo. No podría especificarlo en términos de área de formación. No sé si eso es como, también como actitudinal, comprensión de la parte sociológica de nuestro, bueno, hablemos de sociología entonces, comprender más esa parte que si bien desde la psicología tenemos una mirada, la compañía de la sociología nos permite también pues fortalecer eso y darle otra mirada.
por decir algo. Me siento medio corchado en esa pregunta, pero me parece bueno como indagar un poco más al respecto. Sí. Excelente. Y también sería importante que nos compartieras si ese desarrollo del saber psicológico o de la práctica psicológica, lo cual has abordado durante muchos años, desde 1973 comienzas a estudiar psicología y te jubilas en el 2011, prácticamente 4 décadas intensas a nivel universitario y también a nivel personal. Obviamente has tenido tus propios desarrollos profesionales y personales. Sería interesante saber si ese desarrollo del saber psicológico corresponde a esas expectativas que tú tuviste como estudiante, por ejemplo. No, 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 no. Te cuento que no. Pues yo tenía el concepto que por decir, el psicólogo que apoyaba a un colegio en bachillerato o en primaria, o el psicólogo que apoyaba a la familia o los casos individuales, pero toda esta parafernalia, toda esta locura que hicimos allí con la universidad de los grupos, no, eso desborda toda idea que yo tenía por allá en los años anteriores. Entonces es como saber que uno se enfrenta con un mundo que no tiene fondo y que hay que caminarlo, no hay que atemorizarse. Sí, por allí como que diría Se, la se, respuesta adentro. se hace Sí, camino al andar, como dice la canción. se hace camino al andar. Bueno, pues claro que se necesita ser táctico, los pasos, hay cuestiones institucionales, hay cuestiones personales, hay principios de patria, sí, muchos otros datos que es bueno tener presente, ¿no? Para eso. En ese, claro, asumo que sí. En ese orden de ideas, para ti, ¿qué sería lo esencial en la formación de los psicólogos, de las psicólogas? ¿O qué es lo esencial para el saber psicológico, en el campo psicológico? Estaba tratando de imaginarme si un trabajo personal o algo que logre identificar la manera de inspirarse cada uno en el curso de su formación. Como tener una ruta, un norte en torno a eso. Que, por ejemplo, yo diría que lo obtuve con esa pasión que te hablaba ahora rato de que es trabajar con los grupos. Porque es que no es que uno vaya a darle cosas a los grupos necesariamente. Uno lo que va es a enriquecerse también. Los grupos le dan a uno una posibilidad increíble y hay que tener una red de aceptación, la capacidad de reflejar un sentimiento al modelo humanista terapéutico que aprendíamos por allá con Rubén o con los Octavio, Giraldo. Eso hacerlo en amplitud, no solamente en una entrevista individual, sino en un contexto grupal. Expandirlo aún más. Sí, Pero expandirlo. para ti eso tan esencial es precisamente el enriquecimiento personal que produce o promueve el trabajo psicológico como tal. El enriquecimiento para el otro, pero el interior de la propia persona que está trabajando en Sí, ese aspecto, en esa, no sé si me sí. hago entender. Es decir, uno tiene una mirada y tiene un mensaje y le llega al estudiante o al que tiene al frente y si lo logra disponer para que sienta lo que yo siento frente a lo que estoy diciendo, estamos jalando para el mismo lado. No tengo yo que llevar unas cosas para que ese grupo se llene de informaciones o cosas, sino que
que interactuemos y pongámonos a mirar hacia la fuerza, hacia un sentir, hacia el sentir de desarrollo que hay interno en cada persona. Lo que pasa es que hay que explorarlo, hay que activarlo, hay que respetarlo, hay que vibrarlo. Bueno, entonces establecer ese tipo de cosas. Y me haces acordar, me acuerdo en este momento, cuando yo estaba dando unas clases en complementación del SENA, todavía no había empezado a estudiar psicología. Y entonces estaba dando yo mi clase de electricidad, o di unos talleres allá en complementación por la noche en el centro industrial del SENA, y un estudiante que era como un cabo del ejército me decía, profesor, ¿usted por qué no escribe un libro? Eso me dejó como medio aturdido. Yo no sabía qué era lo que estaba haciendo al punto que él me dijera que yo escribiera un libro. Yo estaba transmitiendo unas informaciones que también obtenía de libros y de lecturas, estaba transmitiéndoselo allá, pero me di cuenta de que esa transmisión era muy vibrante, al punto que él me diera como la potestad de que yo podía escribir mi libro de lo que estaba diciendo. Mira, cómo Fascinante significa. detalle. Entonces, hay cosas que no se saben explicar, ¿no? Pero bueno, eso de la experiencia es significativo. Sí. Relacionado con esa línea anterior, apreciado profesor, ¿qué piensas o qué percibes tú de esa formación académica de los psicólogos, de lo que alcanzas tú a percibir actualmente? ¿Qué piensas de ello en lo actual? No. No, sería irresponsable si diera una opinión al respecto. Te cuento que estoy pues separado de eso hace ya casi 10 años y no tengo esa visión. Además, yo estaba pues metido en todos los talleres con la desescolarizada, y entonces estaba en ese cuento. Entonces no te podría dar una respuesta realmente. Y gracias por aclararlo. ¿Qué otras áreas del conocimiento de los saberes humanos te han aportado a ti a lo largo de los años? Es como también saber que uno no solamente es unidisciplinario, sino que uno es un ser que puede ser multidisciplinario. Yo cuando trabajaba en Agrocol S.A., el secretario salió de vacaciones y como yo sabía escribir a máquina y sabía un poquito de manejo de oficina, me dejaron de secretario también, o sea que era electricista y secretario, y gané otro rango allí también. Ese electricista joven, que no tenía ni 20 años, yo ya sabía mecanografía, yo ya sabía algunas cosas ¿cómo era que se llamaba eso? También los tomé en el SENA. Antes de yo terminar mis estudios, yo estaba estudiando también por la noche en el SENA. Entonces me formaba en lo que veía por ahí, lo absorbía. Y eso me da un rango, me da un aval para lo que sigue sucediendo. O sea que después de todo, no es tan malo ser todero. Mira que no. Bueno, pero también saber lo mejor posible y amar lo que haces. Yo amo o amé mi trabajo de grupos. Lo amé. Lo amé. Tuve mucha gente en curso. Yo fui profesor en la Universidad del Valle, de distintos municipios del Valle también. Qué rico ir a conocer a esa gente por allá. Y gente tan receptiva a las cosas que uno llevaba. Y como te decía, llegaba uno más contento que con lo que recibía que con lo que aparentemente daba, ¿no?
Bueno, eso como un juego Y, rico. claro, interesante también saber, para una persona como tú que has trabajado mucho con los grupos de una manera real, concreta, allí en el propio terreno, allí pues Sí. oliendo el campo mismo, ¿cómo has vivido, cómo te has adaptado a esta situación tan compleja del confinamiento, de la pandemia, que precisamente todo se ha virtualizado tanto? ¿Cómo te has adaptado, cómo has manejado esta situación? Esa pregunta está excelente. Te cuento que yo fui una víctima del COVID, porque me encontraba en la parcela, yo vivo en el kilómetro 21 de la vía al mar, en una casa sola, como te conté, solo, y tenía unas síntomas de hipotiroidismo, que lo vengo manejando hace como 3 años, que se me exacerbaron. Como no podía salir, como no podía, o escuchaba mucho la radio o las señales, me asusté con todo lo que estaba ocurriendo. Entonces yo en lugar de poder ser alguien, bueno, claro que yo apoyaba a personas por teléfono, orientaba cosas, pero yo me fui asustando y me tocó pedir auxilio a Octavio Enrique, que es el hijo psicólogo. Él me dio unas orientaciones y mi hija llamaría, tengo 2 hijos psicólogos, imagínate. Entonces, y también del servicio me apoyaron. O sea que yo fui un paciente de COVID, pero sin tener COVID, de la pandemia, digamos, del aislamiento, porque era que yo pues no podía ir a mercar, no era factible visitar a los vecinos o hacer vida social, que eso para mí también tenía significado. Entonces me fui como injuntando y me fui como deprimiendo un poco, medio duro. Es Entonces quise interesante salir. lo que mencionas, porque ahorita reflexiono en eso, que yo no lo había pensado de esa manera. No hay ser humano en estos momentos en el planeta que diga que no ha sido paciente como tal del COVID. Interesante idea. Y, y es en Sí, realidad así. claro. Una ¿Cuál amiga crees que me ha sido? dice que, una amiga me dice que los psicólogos también se mueren. Pues claro, se asustan y todo. Sí, me ibas a decir. Interesante aspecto. Sí. ¿Cuál crees que ha sido hasta el momento el mayor aporte? Eso que tú te sientas de todo ese enriquecimiento, de todo ese desarrollo, de todo ese historial, esas memorias tan extensas, particulares tuyas como profesional de la psicología, ¿cuál ha sido ese aporte más significativo? Eso es lo que tú te sientes más orgulloso de todo lo que desarrollaste hasta el momento a favor del campo psicológico. Ser un psicólogo grupal e individual y de familia, porque trabajé en familia y trabajé individual. Tuve casos con familias que atendía, por ejemplo, a 15 personas de una familia que tuvieron un suicidio allí. Y yo, a lo largo de los meses y los años, primos, tíos de ese muchacho concurrían a mi consultorio y llegué a convertirme en alguien significativo para ellos por espacio de más de 5 años. Entonces, a lo individual también se le respondió en forma. Y también, por ejemplo, casos de un muchacho drogadicto que logramos llevar a un centro de rehabilitación, la mamá lo apoyaba mucho, lo visitaba con frecuencia y aparentemente no, se rehabilitó, como al cabo del año salió del centro y se puso a estudiar y a los pocos meses lo mataron porque se volvió en ciertas andanzas con amigos. Entonces, estos casos también le enseñan a uno que hay mucha relatividad en el éxito y que no todas salen bien, ¿no? Además que el asunto de la droga pues es muy,
muy difícil, muy difícil. Campo bastante complejo. Y Sí, por esta oportunidad, estimado profesor Efraín Candamil, muy amable, ha sido muy amable por compartir todo este recorrido, toda esta perspectiva tuya tan interesante con nosotros para seguir aportando en esta propuesta de construir colectivamente la memoria del saber del campo psicológico en la Universidad del Valle. Eres muy amable, muchas gracias por tu aporte y por tu contribución en esta oportunidad. con mucho gusto, Albert. Te quiero decir de nuevo que has hecho renacer mi emoción, que le he encontrado otro sentido a mi vida, porque he leído mi historia, la estoy leyendo y estoy como tentado a escribir mi historia, porque, porque además de psicólogo, soy caminante y ser caminante es maravilloso. Por ser caminante estoy parado y animado y muy contento en la vida, porque he caminado sitios muy, muy altos. Te cuento a ti, esta experiencia ha ido a Pico Pance y a Pico Loro, por decirte las dos cositas nomás, entre centenares de otras caminatas que he hecho alrededor de los cerros de los municipios del Valle del Cauca y de Colombia. Entonces, hay una historia ahí también por contar, esas vivencias con esos otro tipo de grupos. Pues te agradezco mucho, no te tomo más tiempo. Si hay algo por redondear por allí, de pronto nos damos la oportunidad. Yo miro a ver qué nos faltó. Correcto. ¿Sí? Bueno, sí, yo pienso que la entrevista ya ha reunido los principales aspectos de lo que por el momento estamos recolectando Sí. a partir de este abordaje cualitativo. Y de veras que desde la distancia logro apreciar todo tu desarrollo profesional personal y lo cual es un matiz diferente, particular a toda esta elaboración tan fascinante que se está desarrollando. Nuevamente te lo expreso, muy agradecido por tu aporte y esperamos obviamente seguir en contacto para cualquier inquietud que podamos complementar, obviamente. Muchas gracias. Claro que sí, Elber. Con mucho gusto. Que pase buena noche. Felicidades.